Bueno, pues vamos a seguir con la presentación. Ya estamos en el punto 3, que se refiere al modelaje del relieve. ¿De acuerdo? Esto también lo vimos en clase y hay que tener en cuenta que el relieve, pues, se puede, de la corteza terrestre se está en continuo movimiento. ¿De acuerdo? Porque el mundo no está quieto. ¿Y qué hay en el mundo que modifica el relieve? Pues 4 puntos principalmente: el agua, el viento, las temperaturas y el ser humano. ¿De acuerdo? Estos puntos ya lo vimos en clase, pero bueno, nunca está mal repasarlo. Vamos a por el agua. Bien, el agua es el principal moderadora o el principal modelador del relieve, ¿de acuerdo? La fuerza de mares, océanos, ríos van modificando el terreno, lo van erosionando y tenéis que tener en cuenta que es un proceso lento, ¿de acuerdo? Hay hasta 4 tipos de relieves en función de dónde se encuentran dentro de la corteza terrestre. El primero de ellos es el relieve costero, ¿de acuerdo? La fuerza de las olas, pues, de los océanos y mares modifican el litoral y pues erosionan acantilados, erosionan las rocas que se encuentran en la costa y dan a su vez origen a las playas. Tened en cuenta que la playa, la arena de la playa no dejan de ser rocas que han sido erosionadas, pequeñas partículas de esas rocas y que se van depositando poco a poco en algunas zonas, y eso nos permite que nosotros luego nos podamos ir a disfrutar de las playas. Bien, el segundo de los puntos es el relieve fluvial, que viene de fluvium y eso es el río, ¿de acuerdo? El agua de los ríos, por supuesto, ese agua que se va derritiendo y ese agua que cae en forma de lluvia, pues va bajando desde las montañas y van erosionando también las rocas, como veis, en forma de V, ¿no? Y siempre ese agua busca, pues sigue su curso y busca el mar, ¿no? Y llegar hasta puerto. El tercero de los puntos se denomina relieve kárstico, ¿de acuerdo? Y esto, que parece una palabra un poco así, pues se refiere principalmente al tipo de tierra o el tipo de roca que se permite, que es una roca relativamente blanda, que se erosiona pues, con el agua de la lluvia o con el agua del deshielo y que se filtra. Ese agua se filtra en esa roca y puede llegar a formar cuevas con lagos subterráneos. ¿De acuerdo? Y en último lugar, pues el relieve glaciar, que, como bien indica su nombre, pues se refiere a las zonas polares, donde el hielo que se va acumulando de grandes, de unas superficies de muchos metros, pues también va desplazando y erosionando las rocas que se encuentran debajo de ese hielo, ¿de acuerdo? Y forman valles que tienen forma de U. Ahora vamos a ver algunas imágenes y seguro que lo vais a entender mucho mejor. Aquí en el relieve costero, pues vemos tanto la playa como el acantilado, como dos fragmentos de roca que estarían unidos a la costa y que, pues con el paso del tiempo, tanto el efecto del agua como probablemente también del viento, pues han ido erosionando y se han quedado ahí aislados, los pobres. En el relieve fluvial, pues como os comentábamos, pues el agua, que tiene muchísima fuerza, pues va erosionando y va formando pues, por sus propios caminos, sus propios hacia el mar y a su vez arrastran. Recordad cuando hablábamos del tema 1 o el tema 3 del Egipto, pues como el río Nilo, recordad que aunque vaya muy poco a poco, iba trayendo el limo, esa tierra fértil que se iba depositando, bueno, pues y el río Nilo pues lleva modificando el paisaje durante muchísimos años o milenios, pues aquí pasa lo mismo. Este es un ejemplo de relieve kárstico. Ese tipo de piedra que veis pues es porosa o es susceptible de romperse con la erosión del agua desde arriba hacia abajo y pues puede crear cavernas, cuevas, etcétera. Y aquí tenéis una imagen que nos permite entender un poco cómo se forma el relieve glacial. ¿De acuerdo? En la parte superior de la imagen veis la nieve y el hierro que se va acumulando y cómo pues, poco a poco la fuerza del peso, el peso del hielo se va desplazando y va erosionando las rocas que se encuentran en la parte interior y como a poco pues, va modificando el espacio, el suelo. El segundo de los puntos que modelan el relieve pues es el viento. Aquí tenéis un vídeo que podéis echar un vistazo para entender un poco qué es eso del viento, porque muchas veces es incluso difícil de explicar, pero si lo veis ahí yo creo que lo vais a entender perfectamente. El viento es otro agente modificador,
erosiona las rocas de la corteza y transporta el polvo y la arena, creando, por ejemplo, las dunas del desierto. El tercer punto son las temperaturas. Tened en cuenta que las rocas pues, también se pueden romper por los cambios de temperatura, lo vimos en clase, ¿no? Una roca porosa pues, también se contrae o se expande en función de la temperatura, los cambios bruscos, eso pasa en muchos sitios, pero por ejemplo los desiertos que tienen, son zonas en las que hay cambios de temperatura muy bruscos, por la noche hace muchísimo frío y por el día hace mucho calor, hasta temperaturas de 50 grados, pues eso provoca, esos cambios de temperatura bruscos provocan roturas y a su vez, pues, eh, ese polvillo que se genera, pues a su vez forma a su vez el propio desierto. Y en último lugar, pues el ser humano, que como comentamos en clase también, lleva desde el Neolítico. El ser humano desde que era cazador-recolector, pues modificaba muy poquito el paisaje, pero desde que llega siendo Neolítico, y a eso nos tenemos que remontar hace 10.000 años, pues está modificando el suelo, quemando bosques para poder plantar sus cositas y poco a poco eso ha ido evolucionando. Y ahora pues ya sabéis cómo es, todo nuestra ciudad, nuestro entorno, pues ha sido modificado para vivir, para obtener los recursos de la naturaleza, etcétera. Bien, vamos al penúltimo punto, son los tipos de relieve. Y hay tres tipos, aquí pone dos, pero son tres tipos, continental, costero y fondos marinos. Bien, os he puesto aquí cuáles son los puntos que tenéis que reconocer. Yo creo que casi todos los conocéis, una colina, una llanura, una montaña, una cordillera y una sierra, tanto valle como meseta como depresión, pues son elementos del relieve continental que conocéis. Los tenéis que saber todos, porque si os hago una prueba, pues os voy a preguntar qué es una cordillera o una cordillera está formado por tal, ¿de acuerdo? Os he puesto también al final del vídeo o de la presentación una serie de juegos interactivos para que podáis ver un poco cómo, o para poder repasar y estudiar cada uno de los puntos de este relieve continental, así como del relieve costero. Estamos en lo mismo. Estoy casi seguro que todos estos conceptos de playa como cabo, como es un saliente, un golfo, que es todo lo contrario, o una ría, que es una entrada de agua marina dentro del relieve costero, o una península, que es casi una isla, pero solo una parte, menos una parte, o bahía, archipiélago, que es un conjunto de islas, etcétera. Pues estoy seguro que todos esos ya los más o menos conocéis. Aquí me voy a detener un poquito más, porque son una serie de conceptos que quizás sean un poco más desconocidos para vosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues son elementos del relieve oceánico, ¿de acuerdo? Y la parte superior de la imagen, pues tenemos la zona continental, ¿vale? ¿Qué es esto de la plataforma continental? Pues bien, la plataforma continental corresponde con la continuación de las... Es una zona marítima con agua o oceánica, pero es la parte menos profunda, ¿de acuerdo? Porque es la zona más pegada al continente, ¿de acuerdo? Luego, a continuación, tenéis un talud, y un talud es un descenso brusco, ¿de acuerdo? En el que termina la plataforma continental. Sí, sí, por ejemplo, en la plataforma pues puede estar a metros, la profundidad del agua pueden ser metros, al talud continental pues ya nos vamos a kilómetros, ¿sí? Y luego tenemos a continuación una llanura que se denomina llanura abisal, que sería como pues una zona llana, como indica su nombre, una zona llana que es pues una zona que ocupa gran parte de los fondos oceánicos. También tenemos otros elementos como son las dorsales oceánicas, ¿de acuerdo? Que son montañas, como el Mauna Kea que hemos visto antes, pues son montañas que se forman en el interior del fondo oceánico. Y por último, las fosas marinas, ¿de acuerdo? Ahí es donde cada vez que los científicos se meten en las fosas marinas a investigar es cuando encuentran nuevas especies marinas, porque hay una gran cantidad de animales y plantas que se encuentran en los fondos que no necesitan apenas luz, porque ahí son zonas muy oscuras y como os decía, cada vez que un científico se mete allí encuentra pues tesoros en forma de vida. Y bueno, estos son los cinco elementos que tenéis que reconocer. No es muy complicado, pero bueno, tendréis que echarle un vistacito. Vamos al último punto. Son los riesgos geológicos, ¿de acuerdo? Como hemos visto en todo el tema, la Tierra no para de moverse. Y esos movimientos originan, eh, pueden provocar desastres, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos desastres? Pues volcanes y terremotos, ¿de acuerdo? Bien,
¿Qué son los volcanes? Pues los volcanes son movimientos internos de la Tierra, ¿de acuerdo? Perdonad, los movimientos internos de la Tierra que generan una energía deben salir al exterior. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo pueden hacer en forma de lava o de magma, que se encuentra, como sabéis, en el manto, o de ceniza, o de gases. Y aquí os he puesto un ejemplo. Para entenderlo os hace falta pensar en vuestro sistema digestivo. Vosotros coméis y vuestro cuerpo genera una energía a partir de los alimentos, ¿no? Pero también tienen que ser capaces de expulsar aquello que sobra, ¿no? Pues para ello tenemos nuestra propia cámara magmática, que son los intestinos, y la propia chimenea, que podéis imaginar cuál es nuestra chimenea. ¿De ahí qué sale? Pues sale magma y en otras ocasiones salen gases, ¿verdad? Bueno, pues como pongo aquí de broma, pues algunos gases pueden provocar desastres como en Pompeya, que lo tenéis en el libro, podéis ver y recordad qué es lo que pasó. En el fondo de la imagen tenéis el volcán del Vesubio, o también en clase que algunas veces pues ya sabéis que alguno pues tiene algún escape. En este punto pues tenéis los volcanes, que son, como bien indica la explicación, movimientos internos de la Tierra, ¿de acuerdo? Generan energía y eso debe salir al exterior y lo pueden hacer en forma de lava.